La situación política en Venezuela, según la fuente que vamos a desgranar hoy, es una auténtica paradoja, un verdadero misterio político que parece que desafía toda lógica. Pero, ¿y si las claves para entenderlo todo estuvieran ahí, a la vista? Pues vamos a intentar descubrirlas juntos. Y aquí lo tenemos. Este es el enigma central que plantea el texto. Vamos a pensarlo bien. Si la oposición era tan fuerte que el régimen tuvo que recurrir a un supuesto fraude para ganar, ¿por qué justo después de la caída del líder, de repente se dice que esa misma oposición es demasiado débil, que no puede ganar unas elecciones limpias? Es que es una contradicción en toda regla. A ver cómo se resuelve esto. Bueno, pues la primera pieza clave para resolver este misterio, según la fuente, es entender una diferencia que es fundamental. Y es la que hay entre tener apoyo popular y tener el control del Estado. Porque cuidado, no es lo mismo, ni de lejos. El argumento central del análisis es que en una dictadura, estas dos cosas no es que solo sean distintas, es que están completamente divorciadas. O sea, una cosa es lo que la gente vota en las urnas, la voluntad popular, y otra, muy distinta, es quién tiene el poder real para contar esos votos y decir el resultado oficial es este. Y los datos que presenta el análisis son, la verdad, demoledores. Fijaos en esta brecha. Es que es brutal. Por un lado, una oposición que contaba con un apoyo popular masivo, un 67%. Pero por otro, un régimen que mantenía un control casi absoluto, un 95% sobre las instituciones. De repente, la paradoja empieza a aclararse, ¿verdad? No era una contradicción, es que se estaban midiendo dos realidades completamente diferentes. Venga, pasemos a la siguiente pieza del puzzle. ¿Cómo funciona exactamente ese supuesto fraude? La fuente lo deconstruye, y ya os adelanto que no es como la mayoría nos lo imaginamos. Este es el punto crucial. Hay que olvidarse de esa imagen de película de alguien rellenando urnas escondidas por la noche. No, el argumento aquí es que el fraude es mucho más sofisticado, mucho más estructural. La clave no es cambiar los votos, es controlar la maquinaria que convierte esos votos en un resultado oficial. Y esta es la maquinaria de control al completo. Según el análisis, el régimen no dejó ni un solo cabo suelto. Controlaba a quien cuenta los votos, que es el CNE, a quien valida legalmente el resultado, el Tribunal Supremo, a quien impone ese resultado por la fuerza si hace falta, las Fuerzas Armadas, y, por supuesto, a quien construye el relato oficial para todo el mundo, los medios de comunicación estatales. Es un sistema perfectamente cerrado. Fijaos bien en esta pirámide, porque resume todo el argumento de una forma muy visual. Abajo, en la base, en las mesas electorales, la victoria de la oposición es clarísima, un 67% del voto. Pero a medida que ese resultado va subiendo por la estructura del poder, ¿qué pasa? Que al llegar a la cima, al momento de la proclamación oficial, el control del régimen es del 100%, y el resultado simplemente se invierte. El poder institucional anula por completo la voluntad popular. Y aquí llega el giro de guión, el que resuelve la segunda parte de la paradoja. Porque la captura del líder, del dictador, no significó para nada el fin del sistema que lo había sostenido en el poder. Para entender lo que pasó después, vamos a mirar esta cronología. Todo empieza, supuestamente, con el fraude en julio de 2024. Pasa un año y medio más o menos, y Maduro es capturado. Y la reacción es casi inmediata. Se anuncia que no hay elecciones por ahora. Y claro, la pregunta es obvia, pero ¿por qué no? Pues la explicación que nos ofrece el análisis es muy directa. Se ha quitado una pieza, sí, la cabeza visible, pero absolutamente toda la estructura de poder que permitía ese control absoluto sigue ahí, en su sitio, intacta. Y en concreto, esto es lo que, según la fuente, no ha cambiado nada. El poder pasó a la vicepresidenta, que es del mismo régimen. Las Fuerzas Armadas no cambiaron de bando. El CNE, el que cuenta los votos, sigue en las mismas manos. Y el Parlamento también. Así que convocar elecciones en estas condiciones, según argumenta la fuente, sería como repetir la misma partida con las cartas marcadas. El resultado sería el mismo. Y ahora, el análisis arre el plano, amplía el foco y conecta todo lo que ha ocurrido en Venezuela con un problema global que es mucho más profundo, el aparente desmoronamiento del derecho internacional. Para entender bien el siguiente argumento es clave tener claro este concepto, el crimen de agresión. Desde los juicios de Nuremberg se le considera la madre de todos los crímenes. Y para que nos entendamos, es básicamente iniciar una guerra o una invasión de forma ilegal. Y esta es la cita. Es durísima y la recoge la fuente de Luis Moreno Campo, que es una figura de máxima autoridad en derecho penal internacional. Vamos, que sabe de lo que habla. La acusación es directa. La intervención militar en Venezuela es, legalmente, el crimen internacional más grave que existe. Entonces, si es tan grave, ¿por qué no pasa nada? Bueno, pues la fuente apunta a que el sistema legal internacional está en la práctica paralizado.
Primero, porque Estados Unidos no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. Segundo, porque en la ONU el derecho a veto de los miembros permanentes lo bloquea todo. Y la conclusión es demoledora. No existe una policía mundial que pueda actuar contra las superpotencias. Y ante este panorama, que la verdad es bastante desolador, la fuente da un giro y se centra en analizar qué poder le queda entonces a la ciudadanía, a la gente de a pie. ¿Hay algo que se puede hacer cuando parece que las reglas del juego están rotas? Este número, así, solo 3,5%, puede parecer poca cosa, pero esconde una idea potentísima. Y aquí está la revelación. La fuente cita una investigación de Erika Chenoweth, que dice esto: no hace falta que un país entero se levante en armas. Históricamente, se ha demostrado que cuando un movimiento de resistencia no violenta consigue la participación activa y sostenida de tan solo el 3,5% de la población, casi siempre ha triunfado. Es un punto de inflexión, es increíble. Y basándose en esta idea, la fuente propone 4 vías de acción concretas. Primero, la presión legal, usando las herramientas que sí existen, como la jurisdicción universal. Segundo, la resistencia civil no violenta, como boicots o desobediencia civil coordinada. Tercero, algo que es crucial, la documentación y la memoria, registrarlo todo para luchar contra el olvido y la normalización. Y cuarto, una lucha a más largo plazo, la reforma de las propias instituciones internacionales. Y terminamos aquí, con esta pregunta, que es la reflexión final que nos deja este análisis. Si el sistema legal internacional parece no aplicarse a los más fuertes, a los más poderosos, la fuente nos obliga a replantearnos dónde está realmente el poder. Y sobre todo, ¿cómo se puede ejercer desde abajo? Una cuestión que desde luego es fundamental para los tiempos que vivimos.